Hola, mi nombre es Paco Rodríguez, soy ingeniero agrónomo, me dedico a la agricultura regenerativa, a la restauración de ecosistemas, un tipo de agricultura alternativa al modelo convencional y tradicional que nos ha llevado a todos los problemas que conocemos asociados a la agricultura y la ganadería y que nos hace mucho menos dependientes de los insumos externos. Este tipo de agricultura, además, es mucho más rentable, es sostenible y ayuda a mitigar los efectos del cambio climático asociados a la agricultura, siendo un modelo que hace que los suelos y los ecosistemas hagan de sumidero de CO2 y de gases de efecto invernadero y no de fuente como han sido de manera tradicional durante el último siglo, con pérdida de CO2, con pérdida de fertilidad y con todo lo asociado que vemos a la pérdida de biodiversidad. Vamos a hacer una serie de vídeos en el que empezaremos por el suelo, como base de toda esa vida terrestre y de la agricultura y la ganadería, y continuaremos con vídeos sobre la agricultura y el manejo regenerativo para favorecer esa regeneración de los suelos y de los ecosistemas, y una pieza fundamental que es la ganadería. Haremos un vídeo también de ganadería, de manejo del ganado, para que el paso del ganado por el ecosistema tenga un impacto positivo. En lugar de favorecer o contribuir al cambio climático por la emisión de gases que trae la ganadería convencional, tengo un efecto totalmente contrario. Tengo una huella positiva en el ecosistema de fijación de CO2 y incluso una huella hídrica también, porque favorece que el ecosistema pueda tener un mejor control de los recursos como el agua y los nutrientes. Vamos a empezar a describir qué es el suelo. El suelo es una fina capa de 1,5 metros, 2 metros, que cubre la superficie terrestre de la Tierra, no toda la superficie, sino algunas zonas de la superficie emergida de la Tierra, y sobre el que se desarrolla 3/4 partes de la vida en la Tierra. Si tuviéramos que resumirlo, sería la piel que cubre a la Tierra, a esa pequeña proporción de tierra, que sería como una membrana permeable. Es esa parte de la Tierra donde se une la atmósfera y la litosfera y donde se produce la mayor parte de procesos físico-químicos que da lugar a la vida y sobre el que depende la vida de la superficie terrestre. Para entender la importancia del suelo en la Tierra y cuánto de la superficie de la Tierra tenemos en suelo aprovechable para la humanidad como agricultura, imaginaros que esta manzana es la Tierra, ¿vale? Pues todos sabemos que 3/4 partes de la Tierra es agua, pues vamos a dividirla en 4 trozos. Y nos quedamos con una 1/4 parte. 1/4 de nuestra manzana, esta es la superficie emergida de la Tierra, ¿vale? Superficie terrestre. Ahora de este cuarto le quitamos la mitad, porque es lo que correspondería a lo que son las montañas, superficies congeladas, etcétera, en las que no hay suelo y las que no se desarrolla la vida sobre los suelos y que no son aprovechables, ¿vale? Esto lo dejamos. Ya tenemos este trocito que sería el que correspondería a los suelos sobre la Tierra, ¿vale? Pues de este trozo tenemos que pelarlo, y al pelarlo nos quedamos con esta fina capa, que es la que correspondería al suelo, a la superficie del suelo, cultivable, ¿vale? Potencialmente cultivable, pero ahora tenemos que quitarle un trocito que correspondería a suelos que son pues zonas muy áridas o suelos muy congelados en los que es muy difícil cultivar, ¿vale? Este lo quitamos. Quitamos otros que son suelos que ya hemos perdido durante el último siglo por el mal uso que se ha hecho de él y que ha llevado a que se erosionen y se pierdan y que sea muy difícil recuperar a escala humana, ¿vale? Que se necesitarían muchos siglos, incluso milenios, para llegar a recuperar ese tipo de suelos. Quitamos otro trocito que sería todos esos suelos fértiles que están sellados por el urbanismo, por carreteras, por construcciones, etcétera, que son los que tampoco podemos aprovechar para el cultivo. Otro trozo que quitamos. Y por último quitaríamos los suelos contaminados o degradados que no han sido erosionados, que físicamente están, pero a los que han sido tan degradados o erosionados y contaminados, radiactivos, contaminación química, sobrecompactación, y que también costaría mucho tiempo y esfuerzo en recuperar a escala humana. Así que al final nos queda este pequeño trocito, fijaros, este pequeño trozo de la manzana, de la Tierra, sobre el que es nuestra única opción y nuestra única oportunidad para poder desarrollar toda la agricultura y toda la ganadería
que necesita la humanidad para alimentarse y para sobrevivir. Este es el pequeño trozo que tenemos. Actualmente, en este pequeño trozo, las prácticas que se están haciendo de agricultura y ganadería solo nos llevan a que este trozo vaya cada vez siendo más pequeño o más fino, que vamos quitándole debido a la compactación, a la emisión de gases de efecto invernadero, pérdida de materia orgánica, va perdiendo como cada vez más trocitos. Esa capa de 2 metros, metro y medio de suelo se va quedando cada vez más pequeña y más pequeña con el manejo que vamos haciendo. Si no cambiamos ese tipo de manejo, pues lo que nos va a quedar es que en muy poco tiempo prácticamente desaparecerá este pequeño trozo sobre el que podemos vivir en la tierra. Este pequeño trozo es el que nos queda para poder desarrollar nuestra actividad agrícola y ganadera y alimentar al mundo. Este pequeño trozo que con las prácticas que traemos del último siglo, pues cada vez se hace más pequeño, más fino y más vulnerable. La agricultura regenerativa es la alternativa a ese tipo de agricultura y es la única que propone que no solo que conservar este trozo de suelo que tenemos, sino que este trozo de suelo, que en proporción a lo que sería la tierra, fijaros qué pequeño es, aumente y no solamente aumente de manera exponencial, para que no solo garantizar la alimentación de la humanidad actualmente, sino también las generaciones futuras dejemos un suelo mucho mejor del que nos encontramos. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de suelo. Y la característica más importante dentro de todas las que tiene un suelo es la de la estructura. Y la estructura es la que diferencia a una roca de lo que sería un suelo con estructura, ¿vale? Si nos imaginamos una roca y medimos la superficie de esta roca, pues nos saldría, pues bueno, medimos por fuera lo que nos tiene. Pero cuando cogemos un suelo con estructura, como tenemos este agregado aquí, con su materia orgánica y bien formado, del primer horizonte del suelo, de los primeros 20 centímetros, el que realmente es activo y el que realmente a nosotros nos interesa, que es sobre el que se desarrolla la mayoría de nuestros cultivos, pues si midiéramos la superficie que tiene este trozo de suelo, no solo tenemos la que tenemos por encima, sino que tenemos millones de poros por dentro que son sobre los que se desarrolla la vida. En el caso de la roca tendríamos un 100% mineral, prácticamente, muy denso, y en este caso en el mismo volumen tendríamos menor peso porque tenemos un 50% mineral y un 25% de poros con agua y un 25% de poros con aire. Esa es la gran diferencia que tiene una roca de un trozo de suelo con estructura, que necesita respirar y que necesita agua en su interior para que la vida se desarrolle en ella y para que esa zona, ese intercambio entre lo mineral y lo vivo se produzca de la mejor manera y en la mayor superficie posible. Y para eso necesitamos un suelo con estructura. ¿Qué ha hecho la agricultura convencional durante los últimos años? Favorecer, romper esta estructura, hacer que estos poros disminuyan y a medida que ese porcentaje de 25% de poros llenos de agua y 25% de poros llenos de aire, a medida que se vaya reduciendo, se reduce también las posibilidades de que la actividad de la vida, de los microorganismos que viven en este suelo, de todas las relaciones que se producen ahí, esa actividad se reduzca y sea mucho menos eficiente. Todos los suelos del mundo tienden a esta proporción, a que en esa primera capa de contacto con la atmósfera, de esos 20 centímetros, tenga 50% mineral, 25% de poros llenos de agua y 25% de poros llenos de aire, para que se desarrolle perfectamente su actividad. Ahora vamos a ver en el suelo, físicamente, nos vamos a acercar y nos vamos a adentrar para ver cuál es ese grosor de suelo que tenemos que respetar, que se mantengan estas proporciones perfectamente, para que esos ciclos naturales vayan a nuestro favor y se traduzcan en rentabilidad y menos dependencia de insumos externos. Acabamos hasta que vemos que hay un cambio de color. Aquí tenemos los 15 centímetros más importantes para la humanidad. Son estos 15 centímetros de ese suelo, de ese metro y medio que consideramos que es un suelo, sobre el que se desarrolla toda nuestra actividad agrícola, ganadera y del que dependemos para alimentarnos y nutrirnos, ¿no? Estos 15 centímetros. Y sobre los que la agricultura regenerativa se centra para no entorpecer su ciclo, para favorecer que tengan estructura y que la vida se desarrolle perfectamente ahí. Todos los suelos del mundo se reparten en tres horizontes, una vez que ya han evolucionado. Son el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. El horizonte A es el del que estamos hablando, que son esos 15 centímetros de actividad que nos interesa, es esa fábrica donde se produce toda esa biomasa y donde hay ese intercambio de gases con la atmósfera y que
es como todas esas reacciones químicas que se necesita en la vida. El horizonte B es ya donde hay ya un cambio de color, que aquí se ve perfectamente como empieza ya a cambiar el color, y sobre el que tiene ya un mayor contenido de arcillas, mucho menor aire, mucho menos poroso, y sirve como de almacenamiento de agua, de algunos minerales, de almacenamiento de sustancias que sobran de la capa superior, y suele llamarse como un horizonte de diagnóstico, que es muy característico de cada uno de los tipos de suelo. ¿Qué ocurre cuando no podemos cultivar en el horizonte A? Porque se ha erosionado, se ha perdido y solo podemos cultivar en el horizonte B. Pues que no va a funcionar igual, por supuesto. No podemos esperar el resultado que tenemos con un horizonte A que ha tardado miles de años en formarse y en organizarse. No podemos pretender tener el mismo resultado en el horizonte B, cultivando, por supuesto que no, porque ya es otro suelo distinto. Ese horizonte B, una vez que está en superficie, porque el A ha desaparecido, se convierte en el A, pero no tiene ni la estructura, ni tiene la capacidad de albergar ese porcentaje de poros ideal para que la vida se pueda desarrollar perfectamente. Y luego tendríamos el horizonte C, que es el que se considera como roca madre, horizonte parental, que es a partir del cual se ha ido degradando la roca y ha dado lugar al suelo que tenemos en superficie. Entonces, la agricultura regenerativa partimos siempre de conocer a la perfección de qué suelo partimos, en qué grado de degradación nos encontramos y si podemos averiguar también, gracias a que tengamos en la zona algún suelo original, como es este caso, puede averiguar si estamos en ese horizonte A, B o en alguno de transición, incluso podemos estar en el C, que es ya la roca madre. Pues saber ese punto es súper importante para marcar una estrategia de regeneración de ese suelo. Los principales problemas a los que se enfrentan los suelos del mundo, los suelos agrícolas del mundo, se pueden dividir en dos, ¿vale? Que son los derivados o los que encajan en la degradación, que son los derivados de la falta de aire, de una compactación, de esa proporción de poros que se ha ido disminuyendo, y los que son ocasionados por la erosión, que es la pérdida física de suelo que se ha perdido, horizontes que se han ido por erosión hídrica, eólica, mecánica, y que tiene unas consecuencias distintas a los de la degradación, pero las que tienen en común, tanto los derivados de la degradación como de la erosión, son que son pérdida de fertilidad y pérdida de rentabilidad también para su uso como agrícola o ganadero. Ahora en esta zona vamos a ver dos ejemplos, uno de cada, uno de erosión y otro de degradación, ¿vale? Vamos a empezar por el de erosión. En este caso tenemos la suerte que aún tenemos un trocito del suelo original y de un árbol que estaba en ese suelo original y se desarrolló sobre ese suelo y que nos va a indicar y nos va a hablar de cómo era este suelo originalmente, para que podamos interpretar qué es lo que ocurre aquí y qué es lo que ha pasado aquí en esta zona. Lo más importante que nos tenemos que fijar es en el color, ¿vale? El color oscuro nos indica materia orgánica, actividad. Esa materia orgánica también está asociada a actividad de vida, de microorganismos y de rizosfera, de raíces, etc. Entonces empezamos desde arriba para abajo. Vemos como aquí tenemos un mulching perfecto, con sus plantas, el mulching que proteja el suelo, y esto es fundamental, que siempre esté presente. Esta es la capa que protege el suelo de todo el exterior. Y además tiene sus funciones también de filtrado del aire, etc. Y si miramos debajo de ella, pues hay un montón de vida, vemos mucho micelio de hongo y que protege toda ese horizonte A oscuro que se ve justo debajo. Vemos que en los primeros centímetros, que serían estos de aquí, vemos que hay muchísima actividad. Vemos raíces finas, que son raíces que quieren oxígeno, que quieren aire, que quieren que quieren intercambio, que necesitan intercambio con el exterior. A medida que vamos bajando, vemos aquí una raíz del árbol bastante fuerte, ya de sostén. Eso ya nos indica que ya hay un cambio de horizontes, que de esta raíz para arriba tendríamos el horizonte A, y de esta raíz ya de sostén estaría el horizonte B, que coincide con el color. La raíz nos indica como bioindicadora que ya hay un cambio, y el color vemos que ya es bastante más claro. Aún así todavía tenemos un color un poco oscuro, tenemos vetas oscuras, tenemos arcilla acumulada, todo esto es lo que nos indica un horizonte B. Vamos bajando, el color sigue claro, pero sigue siendo cada vez, va como volviéndose cada vez más claro, y tenemos ya presencia de roca por descomponer, ¿no? Muy poco meteorizada y con muy poca actividad. Aquí prácticamente ya las raíces finas han desaparecido, son todas raíces grandes y pocos poros,
Y si vamos bajando, pues ya nos quedamos ya que este ya sería el horizonte B junto con el C. Aquí terminaría el B, que vemos que es como una transición de color, del oscuro al más claro que tenemos abajo. Debido a las prácticas, al manejo agrícola convencional que ha recibido esta parcela, vemos cómo se ha perdido todo el horizonte fértil. El horizonte A desapareció, el primero, y hace ya bastante tiempo, y el B se ha ido degradando hasta ir desapareciendo hasta que prácticamente queda una mezcla de un B y un C que nos lo indica perfectamente el color. Vemos que este color que vemos aquí abajo coincide con el color del resto de la parcela. La superficie está muy dura, muy difícil incluso si intentamos con los dedos es imposible de penetrar con la mano. Esto es debido a que por las labores que se hacen del suelo, a corto plazo, pues sí, el suelo queda muy suelto, ideal para hacer una siembra. Pero inmediatamente que llueva, cuando la lluvia impacte sobre la superficie del suelo, cree una costra dura, que vemos que es súper dura, que no podemos incluso ni siquiera con los dedos penetrar, y nos cuesta incluso romperla, que sella todos esos poros del suelo, evita que el suelo respire. Ya de por sí es un suelo que tendrá muy poca proporción de poros, pero eso se agrava con la presencia de esta cubierta, de esta costra. Esto es un ejemplo de erosión muy común en los suelos agrícolas. En este caso es una erosión posiblemente mecánica porque no hay pendiente, pero la otra parte es del grupo de suelos, de problemas que sufren los suelos, es la degradación, que puede ser por compactación, por pérdida de materia orgánica, incluso por contaminación. Pero ahora vamos a ver la parte del suelo degradado. El suelo que, aun estando físicamente porque no se ha erosionado, ha perdido su estructura porque al recibir un manejo que no favorezca esa regeneración y esa estructura y esa vida que se encarga de que el humus junto con la arcilla cree todos esos poros y esos nichos perfectos para que la vida se desarrolle, pues se ha ido compactando y ha perdido muchísimo volumen. Hemos preparado este ensayo para que veáis cómo de degradado está este suelo, ¿vale? Daros cuenta que este no es un suelo convencional al uso, es un suelo en el que se hace agricultura convencional, pero en un sistema dehesado donde están los árboles y donde no permite tampoco que se hagan unas labores como se han hecho tradicionalmente en la mayoría de suelos sin arbolado. Hemos aprovechado estos dos árboles que continúan aquí, que llevan cientos de años aquí y que nos marcan dónde estuvo el suelo originalmente. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. Vemos la estructura del árbol, tenemos el tronco y hay un momento en el que cambia un poco la pendiente del tronco y el grosor aumenta, pues donde empieza ya las raíces, y vemos aquí como las raíces ya se distribuyen por el suelo. Pues en este cambio de grosor es donde está el cuello de la planta. El cuello es el que nos indica dónde estuvo originalmente el suelo, ese suelo fértil, donde este árbol se desarrolló durante cientos de años. Y ahí hemos puesto esta cuerda. Hemos tirado la cuerda hasta un árbol cercano, la hemos tensado, y en el otro árbol hemos hecho lo mismo. Hemos buscado esa parte del cuello de la planta para amarrar ahí la cuerda, tensarla y ver entre un árbol y otro qué ha ocurrido. Fijaros, estamos en el centro, entre los dos árboles. Aquí hay hasta 30 centímetros, desde la cuerda al suelo. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? No se ha perdido suelo por erosión, porque es una zona muy llana, donde no ha habido problemas de erosión, donde se haya perdido el suelo. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? ¿Dónde están esos 30 centímetros? ¿Hacia dónde se nos ha ido? Pues hacia la atmósfera, y dando como consecuencia pues tenemos esos problemas de cambio climático y de aumento de CO2 en la atmósfera, porque este manejo que ha recibido este suelo ha sido un manejo que ha sido emisor, fuente de carbono hacia la atmósfera del suelo. Estos 30 centímetros de suelo son el potencial regenerativo que tiene este ecosistema, mínimo. Cada centímetro que consiga la agricultura regenerativa de aumentar en grosor, en volumen, un suelo como este, serán miles y miles de toneladas de carbono que se secuestrarán de la atmósfera. Y eso hará que de una manera cíclica y regenerativa y exponencial el ecosistema sea aún más eficiente porque favorezcan las condiciones de generación de riqueza del suelo y de fijación de CO2. ¿Qué propone la agricultura regenerativa en casos como este? ¿Vale? Ya el daño ya está hecho, hemos perdido ese suelo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero, cubierta. Todos los suelos del mundo, estemos donde estén, van a estar cubiertos por un mulching, porque la radiación solar les afecta muchísimo y porque ese mulching es el que favorece la presencia de vida debajo de él
y que se cumplan todos esos ciclos. El mulching sería lo primero que habría que colocar, ¿no? Imaginaros que este suelo ya ha recibido un año de buenas prácticas y tenemos ya una pequeña cubierta negra, como vemos aquí, de mulching de materia orgánica. Hemos respetado con manejo regenerativo porque no labramos ya el suelo y no invertimos los horizontes para que no se mezclen, se quede aquí cubierta. No pasamos maquinaria en épocas sensibles, como en épocas en las que hay mucha humedad en el suelo, para que no compacten, y de esa manera favorecemos que ya empiece a actuar la regeneración del suelo. Siguiente y más importante herramienta que tenemos sería el ganado, la presencia del ganado. Un buen manejo del ganado, en el que en el momento correcto pasen muchos animales, poco tiempo y poco espacio, y con mucho tiempo de descanso, imitando las maneras de actuar en los ecosistemas silvestres de las manadas, pues eso tiene un efecto muy positivo en la regeneración del suelo, porque tenemos el mulching, actividad, y ya le estamos metiendo también materia orgánica fácil de insectos coprófagos que introduzcan toda esa materia orgánica en el suelo. Ya estamos consiguiendo, fijaros, en muy poco tiempo, en tan solo un par de años en el que hagamos un correcto manejo regenerativo de esta parcela, en la que hemos perdido casi 40 centímetros de suelo fértil, ya estamos acumulando toneladas y toneladas de CO2 de la atmósfera, gracias a esta materia orgánica que estamos favoreciendo que esté presente. El hecho de que el suelo se quede protegido, ya evitamos la presencia de la costra. Fijaros la diferencia entre este suelo, imaginaros que han pasado 2 años de manejo regenerativo, y el suelo original antes del manejo. El agua llegará, no impactará sobre el suelo, no tendremos esa costra, habrá conexión gracias a los microorganismos y la vida y hongos e insectos y coprófagos que han abierto canales de entrada que hace que el agua penetre rápidamente. La proporción de poros se habrá multiplicado muchísimo de este estado a este, y tendremos ya un camino exponencial de regeneración que si continuamos haciendo un buen manejo regenerativo, pues se traducirá en mayor rentabilidad y aumento de recursos. Un punto que subamos en el contenido de materia orgánica de un suelo, se aumenta 100 litros por metro cuadrado de capacidad de retención de agua de un suelo. Aquí podemos estar en un contenido de materia orgánica muy pobre, de un 1 o un 2%, un 1% quizás en este manejo previo, pero en después de 2 años podemos subir perfectamente un punto más. Ese punto más son 100 litros más por metro cuadrado que es capaz de retener nuestro suelo. Esos son muchos litros y eso es mucha actividad que genera de microorganismos y de vida, que hará que exponencialmente pueda crecer mucho más nuestro suelo y la capacidad de regenerar recursos de nuestro suelo. El ganado en la agricultura regenerativa tiene un papel súper importante, es el regenerar y activar los ciclos del suelo, que los nutrientes vuelvan a entrar lo más rápido posible en ese horizonte de actividad que el suelo necesita que entre todos esos nutrientes. El control de parásitos en el ganado es súper importante, claro. Cuando hacemos un manejo regenerativo del ganado, se hace un pastoreo rotacional en el que el ganado va pasando por las distintas parcelas, pasando mucho tiempo hasta que vuelve a pasar por la misma parcela. Eso hace que se rompan los ciclos de los parásitos, evitando tener que utilizar desparasitantes, como por ejemplo la ivermectina, que puede llegar a ser tan perjudicial para el suelo. ¿Por qué es tan perjudicial la ivermectina y otros desparasitantes sistémicos como la ivermectina? Porque cuando le aplicamos a un animal una ivermectina para desparasitarle sus parásitos internos, ese principio activo luego aparece en los excrementos, ¿vale? Hace su función dentro del animal, pero el animal los elimina a través de los excrementos. Ese excremento, que en principio nosotros esperamos y el suelo espera que llegue para fertilizar el suelo y activar los ciclos de nutrientes, si va cargado con esos principios activos tóxicos, pues lo que ocurre es que no son selectivos ante otros insectos. Entonces afecta también a la coprofauna, a los coprófagos, a todos esos escarabajos que nos van a hacer ese trabajo, como por ejemplo vemos aquí. Aquí tenemos un excremento de vaca que no ha sido tratada con ivermectina y vemos las entradas de coprófagos y que ha habido muchísima actividad de coprófagos que han metido gran parte de los nutrientes de este excremento, lo han introducido en el suelo y han activado la fertilidad de esta parte. Si hubiera con esa materia activa como la ivermectina contaminado, pues esta bosta se quedaría aquí un día, otro día, un mes y otro mes, y solo el agua y el tiempo haría que se fuera diluyendo poco a poco, introduciendo en el suelo. Pero en ese proceso estaría funcionando también como trampa, porque claro, atrae a los insectos coprófagos y hace de trampa porque los envenena y terminan muriendo.
Es un gravísimo problema el de la contaminación por ivermectina y desparasitantes parecidos en los ecosistemas donde hay presencia de ganado. Gracias al manejo regenerativo pues evitamos tener que usar este tipo de materias activas porque los parásitos se les controla con el manejo, sin tener que actuar con medicamentos sobre el ganado. Los factores formadores del suelo son aquellos factores que actúan en el suelo de manera natural y que tras cientos o miles de años, dependiendo también un poco del clima y la zona en la que se encuentre, nos dará lugar a nuestro suelo, ¿vale? ¿Y cuáles son esos factores formadores? Por un lado tenemos el clima, fundamental, porque el clima da lugar a una temperatura, a una humedad, a unos ciclos estacionales, que son los que condicionarán que el suelo sea de una manera o de otra. Si vemos un mapa de suelos del mundo, veríamos que hay una correlación directa entre el tipo de clima que hay y el tipo de suelo que nos encontramos, el relieve. Muy importante. No es lo mismo un suelo que esté en una pendiente, que sea propicio que por gravedad el suelo se pierda o incluso se gane, porque estemos en nuestra zona de estudio, esté en la base de una ladera y le caiga material de la parte de arriba. Entonces este suelo está ganando material de la parte de arriba. El tipo de suelo que tenemos está condicionado por el relieve. Otro factor muy importante sería la parte mineral, por supuesto. Ese horizonte C o roca madre que da lugar a que a través de su meteorización y su liberación de minerales da lugar a que se formen los horizontes B y A que están en superficie, por encima de él. No solo la geología del lugar, sino que también podemos tener un aporte externo, por ejemplo, a través del viento, de polvo que caiga de otros sitios, etc. Y quizás la parte más importante y sobre la que más podemos actuar, que es la vida, la materia orgánica. Dependiendo del tipo de vida, la vida que pueda albergar ese suelo, evolucionará de una manera o de otra y una velocidad u otra. Así que actuando en cada uno de esos puntos podemos acelerar el proceso de formación del suelo. Y por último, claro, todos juntos, unidos con el tiempo, a lo largo del tiempo. Y según los factores que tengan, la suma de esos factores, ese tiempo tardará mucho más o menos, tardará 100, 200, 500, incluso miles de años en formarse ese tipo de suelo. ¿Cómo podemos actuar en ello? Es un poco como lo que vamos a ver parte por parte. ¿Cómo podemos actuar sobre el relieve para favorecer la formación del suelo y acelerar esa formación? ¿Cómo podemos actuar sobre el material parental? ¿Cómo podemos actuar sobre la materia orgánica o la vida? Y bueno, el otro, el clima, que indirectamente, gracias a hacerlo todo muy bien, pues estaremos contribuyendo a que esa parte de clima nos favorezca, porque haremos que el cambio climático, que en general perjudica prácticamente todos los tipos de suelo, pues lo mitiguemos, lo frenemos y no nos afecte negativamente a esa formación del suelo. Aquí estamos ahora en el Valle del Guadalquivir, donde se ha hecho agricultura intensiva cerealista de secano durante prácticamente el último siglo con maquinaria y con ese modelo convencional. Y vemos las consecuencias, ¿vale? ¿Qué consecuencias nos encontramos aquí? Pues vemos suelo desnudo, castigado, cada vez menos fértiles, muy erosionados, muy degradados, compactados, sin estructura y capaces solo de soportar pocos cultivos y con una cantidad de insumos impresionante, que lo hace poco rentable, muy poco rentable, cada vez menos rentable. ¿A qué ha derivado eso? Que suelos fértiles como estos tradicionalmente, que han sido muy fértiles, ahora se vayan a pasar a campos solares, a otro tipo de uso, buscándole una rentabilidad. ¿Tienen potencial para la agricultura regenerativa? Por supuesto, porque desde el punto de vista mineral son muy ricos. Lo que ocurre es que están tan degradados y erosionados que ya no pueden soportar ese modelo convencional. Lo primero que habría que actuar sobre este suelo, con zonas como esta, es valorar esos factores formadores que hemos visto, el clima, la fracción mineral, el relieve, la materia orgánica y el tiempo, y ver en cuál de ellos hay que empezar a actuar para acelerar ese proceso. Aquí vemos en el fondo, detrás mía, un manejo convencional de cómo se trata el relieve en la agricultura convencional. Vemos que es una cultura del drenaje, que se le llama, que persigue sacar el agua de los suelos. Y eso, junto con la búsqueda de la ventaja, las labores, buscando las líneas más largas que eviten tener que dar vueltas con el tractor, pues eso nos lleva a lo que vemos aquí. Vemos esas líneas negras, por ejemplo, que nos marcan que ahí se quemó restos de cultivo anterior, pero esa es la línea que sigue más o menos las labores que se han hecho en este cultivo. Son desde aquí para abajo y subir para arriba, pero siempre, si aquí cae una tormenta o cae una lluvia más fuerte de lo normal, el agua va a coger velocidad y arrastrará sedimentos, materia orgánica y bloqueará el proceso de regeneración del suelo. Entonces, si estamos haciendo una labor convencional, pues por supuesto se va a acelerar la degradación del suelo.
¿Qué es lo que haríamos con un manejo regenerativo? Para empezar, no estaría todo tan pelado. En esta época del año seguramente habría algún matorral, habría setos, estaría diversificado el paisaje. Pero bueno, de una primera actuación que haríamos en un terreno como este, que está en convencional y quiere pasar a regenerativo, sería ese diseño hidrológico. ¿Qué camino recoge el agua? Corre el agua hasta que llega hasta su punto más bajo. Nos iríamos a un punto como este, que estamos, arriba del todo del cerro, y desde aquí lo que iríamos es reconducir el agua de las zonas hacia donde tiende a ir, que son las vaguadas de la ladera, la iríamos moviendo hacia las lomas de las laderas. De esa manera lo que hacemos es que el agua no frenarla del todo, sino que circule pero muy lentamente, con muy poca energía. Con eso conseguimos que el agua se le dé tiempo a infiltrarse y se quede la que se tenga que quedar. Recordad, aquel 25% de poros con agua, pero para que no ocupe ese 25% de poros con aire, porque le obligamos a estar, dejamos que el agua siga su movimiento, pero de una manera tan lenta que no arrastre sedimentos. Por lo tanto, recapitulando, por un lado, para pasar de un suelo como este, de un manejo como este, a un manejo regenerativo, primero, diseño hidrológico. ¿Cuál es el diseño que va a seguir las labores que vamos a hacer? Y segundo, ¿qué tipo de labores vamos a hacer? Descartamos ya, abandonamos las labores que invierten y mezclan los horizontes del suelo, como el subsolador, grada de disco, cultivadores, etcétera, y pasamos a labores verticales, que son los arados que trabajan de manera vertical, descompactando, pero sin invertir los horizontes del suelo. De esa manera no entorpecemos el proceso de regeneración del suelo y lo favorecemos. Y le daremos la orientación que hayamos diseñado previamente en el diseño hidrológico. Hemos visto ya los factores formadores del suelo. Esos factores formadores que nos van a ayudar a acelerar el proceso de formación de un suelo, actuando en donde podamos en cada uno de ellos. Tenemos que crear las mejores condiciones. Esas mejores condiciones parten por tener agua presente en el suelo y evitar que el relieve nos perjudique. Entonces, actuando sobre él con un buen diseño hidrológico, con unas labores verticales que no inviertan los horizontes del suelo, favorecemos que la biodiversidad esté presente durante más tiempo. A medida que vaya regenerando, irá aumentando exponencialmente la presencia de esa biodiversidad, irán ampliándose también los recursos que podemos aprovechar. Empezaremos, por ejemplo, con un tipo de ganado, luego irá diversificándose el tipo de ganado, intensificándose el ganado que podemos tener y con ello también los cultivos. Si nos lo imaginamos ya regenerado, nos podríamos imaginar aquí pues arroyos llenos de biodiversidad, de arboledas, tendríamos linderos, tendríamos roquedos, tendríamos madera, troncos que crearían esos nichos de biodiversidad, tendríamos multitud de ganado bien manejado, que al paso de ese ganado manejado regenerativamente y controladamente harían que el suelo fijara más CO2 y que el paso del ganado fuera positivo. Por lo tanto, nos podemos imaginar este paisaje multidiverso, con muchos recursos y prácticamente independiente de los insumos externos. Los suelos tienen mucha vida asociada a ellos y tienen muchos ingenieros que viven y trabajan para crear suelos. Uno de ellos, y quizás desde el punto de vista ecosistémico el más importante, es este que tenemos aquí, las hormigas. En un ecosistema regenerado y asociado con ganado y bien manejado, la proporción de hormigas, si lo comparamos con el ganado, multiplica por varias veces en peso las hormigas al ganado que está asociado a esa pradera. A la hora de evaluar un ecosistema, si está en qué grado de regeneración se encuentra, la proporción de hormigueros nos da muy buena, es un buen indicador. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un hormiguero cada 5 o 10 metros y es una proporción muy justa. Es suficiente para que arranque el ecosistema, pero sí nos indica que está muy justo para que puedan hacer su labor al 100%, que no se está regenerando, que está en un proceso o bien de degradación o bloqueado el ecosistema. Vemos que están separados como unos 10 metros un hormiguero de otro. Vemos uno ahí, otro aquí. A medida que pasamos a un manejo regenerativo, la proporción de hormigueros se multiplica. Y la concentración, por supuesto, y la distancia entre ellos. Eso es un buen indicador. ¿Y su labor cuál es? Pues la primera es, nunca mejor dicho, su labor que hacen de descompactar el suelo, aceleran el proceso de descompactación. Los hormigueros no son estáticos. Si hiciéramos un seguimiento veríamos cómo el hormiguero es itinerante, se va cambiando de sitio y a medida que va pasando de un lugar a otro ayuda a descompactar el suelo, a acelerar el proceso de entrada de ese oxígeno, de ese aire dentro del suelo que favorece la actividad de los microorganismos. Y por otro lado, cuando manejamos praderas y cubiertas multiespecies, de muchas especies distintas, de manera regenerativa lo que nos interesa es la diversidad de especies botánicas, que colaboren entre ellas, que haya una buena proporción de leguminosas que fijen nitrógeno, que haya una buena proporción de gramíneas que equilibren ese nitrógeno y aporten un tipo de nutrientes distinto, que haya otro tipo de familias que tengan raíces
pivotantes importantes que ayuden a descompactar el suelo, como las compuestas. Y las hormigas son las encargadas de equilibrar que la proporción de semillas de una especie o de otra no se dispare. Sobre todo lo hacen muy bien con las gramíneas. Pero ellas, cuando ven que una especie es muy abundante en la pradera, recolectan sus semillas y evitan que esas semillas queden en el ecosistema y que luego pues se rompa ese equilibrio entre especies de la pradera. Bueno, un tronco muerto en un ecosistema. Esto de manera convencional en el manejo de ecosistemas se ve como bueno, un recurso tirado, ¿no? Porque puede ser leña, biomasa que puedes quemar, y que ya no tiene ninguna función en el ecosistema porque está muerto, ¿vale? Cuando pasamos al enfoque regenerativo, la palabra muerto pasa un poco al lado, ¿vale? Porque tratamos en los conjuntos como ecosistemas. ¿Qué función ecosistémica nos está dando este árbol, este tronco tirado en el suelo, bajo el enfoque regenerativo, y si es positivo o no dejarlo en el campo? Primera función que cumple, nicho ecológico. En un ecosistema donde hay pocas oportunidades para esconderse de roedores, de animales, de insectos, pues este tronco nos crea un nicho importante, donde ellos se pueden concentrar y bueno, esconderse y refugiarse. Por otro lado tenemos también la materia orgánica de la que está compuesta, ¿no? Toda esa celulosa, toda esa lignina se va a liberar lentamente. Es un abono de liberación lenta para el ecosistema. Va a favorecer la aparición de hongos descomponedores de la madera muerta que van lentamente incorporando eso en el ecosistema. Para el ganado este tronco tiene una función muy importante y para el ecosistema, y es con esta rama, como vemos aquí. Esta rama, sobre todo al tacto, se ve muy bien, se ve que cambia un poco el color, pero al tacto se ve que está muy suave. Es porque se usa de rascadero por los animales, tanto el ganado doméstico como si viene algún animal silvestre, pues se puede rascar aquí. Esto es bienestar animal porque el animal va a estar más cómodo y va a venir aquí a esta zona y va a hacer que al venir aquí a rascarse le hagamos un punto de atracción que haga que al estar más tiempo aquí tenga más impacto esta zona y más materia orgánica que se concentre. Además vemos como aquí cerca se ven bastantes bostas y excrementos de animales que han venido aquí a rascarse. Y además nos va a ayudar también a proteger otros árboles, por ejemplo árboles jóvenes que tengan una estructura parecida, que al venir animal a este punto pues dejará al árbol joven tranquilo y no lo dañará. Luego vamos a levantar con mucho cuidado, vamos a ver si aquí debajo realmente está haciendo su función de nicho de biodiversidad. Efectivamente, aquí vemos una pequeña madriguera, posiblemente de ratón, porque se ven los restos de haber comido alguna bellota y de semillas peladas. Luego, bueno, vemos los restos de micelio de los hongos descomponedores de madera, insectos que corren por la madera. Si comparamos este metro cuadrado donde está el tronco con otro espacio donde no esté el tronco, la cantidad de biodiversidad que se concentra alrededor de él es impresionante. Y como es biodiversidad que va a trabajar en ese mismo sentido regenerativo que nosotros, pues nos interesa muchísimo crear este tipo de espacios, con madera muerta, con tronco, con piedras, espacios, nichos ecológicos que creen biodiversidad alrededor de ellos. Por lo tanto vemos aquí un claro ejemplo de cómo la agricultura convencional, que limpia el campo, que limpia de hierba, que lucha contra los insectos, a lo que lleva es a un suelo muerto, porque lo que hace es favorecer es eliminar la vida para al final quedarse solo con un suelo muerto, con un sustrato inerte. Y la agricultura regenerativa es todo lo contrario, vamos hacia todo lo contrario, hacia llenar de vida nuestro suelo, llenar de vida nuestro ecosistema, porque eso es lo que va a hacer realmente que sea rentable, que sea sostenible y duradero y que se regenere a lo largo del tiempo. A la hora de crear estos nichos de biodiversidad y de fertilidad podemos pensar, bueno, pero si estos nichos están separados entre sí, ¿se beneficia el ecosistema entero o solo se beneficia lo que tenemos aquí cerca? Si hacemos prácticas regenerativas y mantenemos vivo y conectado nuestro ecosistema, esas conexiones que se crean, pues va a hacer que esta fertilidad que tenemos aquí concentrada pueda llegar a donde se necesite dentro del ecosistema. ¿Y cómo llega hasta allí? Lo cogemos nosotros y lo llevamos. Ese sería un enfoque convencional donde no tienes quien te ayude, pero gracias a toda esa biodiversidad que nos ayuda a que todo esté conectado, pues llegará hasta su destino, donde se necesite. Esto se consigue gracias a la red que se crea debajo del suelo, sobre todo por los hongos. Y entre los hongos que tenemos, descomponedores como hemos visto que tenemos aquí, que gracias a su micelio se extienden por el suelo, pero la familia de hongos más importante
que conecta un ecosistema son las micorrizas. Estas micorrizas son hongos, micorrizas, mico-hongo o riza de raíz, que viven asociados a la raíz. Hay dos familias, bueno, dos grupos distintos, que son uno que viven muy asociados dentro de la raíz, que se meten físicamente a la raíz del árbol, y que son las endomicorrizas, y luego están otros que son ectomicorrizas, que son los que viven asociados, pero no ligados estrechamente a ellos. Estas micorrizas multiplican hasta por 1000 veces la capacidad de exploración de un árbol. ¿Para qué quiere explorar tanto el suelo un árbol? Pues básicamente pues, para lo que necesita, para nutrientes. Si ese nutriente no está en su área de influencia, donde le ha tocado nacer, porque la semilla cayó allí y allí germinó ese árbol, pues la micorriza se encarga de ir a buscar ese agua, ese fósforo, traerlo de ese o cualquier otro tipo de nutriente y traérselo al árbol. Y a cambio el árbol le da fotoasimilados y azúcares que procesa a través de la fotosíntesis. El hongo no tiene que salir a la superficie ni hacer ese trabajo de fotosíntesis, se encarga de hacer lo suyo, que es buscar y transportar, y el árbol le paga con esos fotoasimilados. Esa es la relación magnífica que se crea. Pero esa relación ya no es solo que se crea entre una zona y otra del ecosistema para traerlo al árbol, sino que se crea también entre árboles. Hay árboles que si un árbol necesita ayuda, el árbol vecino le ayuda a través de esa red que se crea de conexiones entre ellas, entre las raíces. Por lo tanto, mantener vivo ese ecosistema, mantener toda esa red de conexiones que funcione a la perfección, que esos hongos funcionen bien porque tienen esa proporción de poros de aire, de agua y minerales perfecta para que se desarrollen, todo eso hará que los objetivos regenerativos se aceleren y que consigamos pues, bueno, un ecosistema mucho más sostenible y más conectado y más duradero, y sobre todo también, importante recalcar, que el enfoque de enfermedad, por ejemplo, cuando tú manejas un ecosistema regenerativo, pues cambia totalmente. Hay que abandonar el enfoque simplista en el que un patógeno ataca a un organismo y irnos más a un enfoque donde no funciona tanto como uno contra uno, sino que son son asociaciones o consorcios de microorganismos que colaboran entre ellos para conseguir el mismo objetivo. Y si en algún momento alguno va en contra de esos objetivos, pues entonces sí puede aparecer lo que podemos interpretar como enfermedad, que es básicamente que ese árbol, esa planta o ese animal no está haciendo su función que se le espera y el ecosistema lo abandona y no le aporta lo que necesita. Entonces, si hace su función correctamente, todo el ecosistema le apoya y desaparecen todos esos síntomas que se pueden interpretar como enfermedad. Aquí tenemos, en muy poquitos metros, podemos ver la diferencia entre lo que sería un suelo original y la vida que atesora, y luego en una parte agrícola cultivada a escaso un metro, y vamos a evaluar también un poco la vida asociada a ese cultivo. Esta islita en un ecosistema regenerativo con manejo regenerativo no sería una islita, sería toda la finca, toda la parcela estaría así. Pues por lo pronto tenemos que el paso del ganado ha dejado sus excrementos, las bostas. Tenemos esta bosta de ganado vacuno, que seguro que lleva varios meses aquí y que con las lluvias de los últimos meses pues se empieza ya a incorporar en el suelo. Al abrigo de esta materia orgánica aquí concentrada, pues vemos como la hierba crece muchísimo más que fuera del sitio de influencia del impacto del ganado, y con mucha diversidad distinta. Y como acompañante estrella tenemos a este maravilloso hongo que vamos a leer qué nos indica en este ecosistema. Esto es el micelio. Todo esto blanco que vemos aquí es micelio del hongo. ¿Y qué es el micelio? Pues el micelio es la estructura que crea el hongo para obtener todos los nutrientes que necesita, y son como las raíces del hongo, ¿vale? Este sería la seta, es el cuerpo fructífero, el micelio crea ese cuerpo fructífero para propagar sus esporas, que saldrían de estas laminitas que tenemos aquí debajo, que es la reproducción sexual del hongo. Y esta parte pues sería la parte viva realmente del hongo. Si midiéramos los kilómetros de micelio que tenemos aquí, habría mucho más que si sumáramos todas las carreteras del mundo, solo en esta cucharada de sustrato. No solo es su función de alimentarse el propio hongo, sino lo que hace es conectar absolutamente todas las partes del ecosistema, porque a lo largo de ese hongo, de ese micelio, irán nutrientes y irán también bacterias, otro tipo de microorganismos que se aprovechan de ese sistema de conexiones para viajar de un sitio a otro. Aparte también
Se ha demostrado que también hay como una señal química e incluso eléctrica que conecta todas las partes del ecosistema a través de este micelio. Lo dejamos en su sitio. Como bioindicador de estructura del suelo, el hongo necesita que haya un suelo con aire, con buena aireación. Entonces, la presencia del hongo y del micelio nos indica que hay una buena estructura y que el suelo respira. Vamos a seguir buscando biodiversidad dentro de este trozo de agricultura regenerativa o de suelo original, con un manejo original evolutivo, y vamos a buscarla debajo de las bostas, de los excrementos del ganado. La abrimos para ver quién hay por aquí, y aquí vemos ya lo que se podría considerar ya como macrofauna, que son insectos coprófagos que se alimentan de excrementos y que lo que ayudarán es a introducir en la cadena alimentaria y en el ciclo de nutrientes del ecosistema este excremento dentro del suelo, para que esté a disposición de la rizosfera, de las plantas, del árbol, de todo el ecosistema. Acompañando a todos estos microinsectos que vemos que han horadado todo el excremento, vemos también un polvito o algo parecido blanco, que es, como hemos visto antes, micelio. Como vemos, el micelio está en todos sitios, es quien lo conecta todo. Si ellos no actuaran y no estuvieran presentes en esta bosta, las únicas fuerzas que podrían hacer que esta materia orgánica se introdujera en el suelo es el agua, el tiempo, el sol, y en ese camino lento, pues mucha se iría en forma de CO2 a la atmósfera, se mineralizaría demasiado lento y quedaría como bloqueada y no entraría en el ciclo a tiempo para que el suelo se regenere. Y a ver quién nos encontramos por aquí. Continúa estando nuestro amigo el micelio, muy presente. Vemos, ya aquí ya no hay tanto coprófago porque parece ser que esta bosta es un poco más antigua, está ya más evolucionada y está ya como integrada ya en la materia orgánica del suelo. Vemos la hojarasca, el pasto del año anterior, cómo se ha hecho un todo y ha creado como una cubierta de materia orgánica. La cantidad de poros creados por todos esos coprófagos que han ido alimentándose de esta materia orgánica. La mayoría de estas semillas que están creciendo justo encima de la planta, de esta materia orgánica, de este excremento, venían ya con el excremento. Son plantas que de manera zoocoria, que el animal se ha alimentado de ellas, y la semilla, al pasar por su aparato digestivo, ha sobrevivido y luego pues se aprovecha de germinar en este entorno tan fértil y tan propicio para el desarrollo de las plantas. Pues dejamos esto como estaba, para que estos ingenieros del ecosistema continúen con su trabajo de regeneración. La obsesión de toda esta vida asociada a esta bosta y a este impacto del animal es introducir lo más rápido posible esta fertilidad bajo el suelo, que no quede en superficie, que el sol no la castigue, que el viento no se la lleve y que cuanto antes entre en contacto con las raíces y la rizosfera, más rápido será el trabajo de regeneración. Pero en un suelo no solo entra materia orgánica y nutrientes a partir de lo que dejan los animales, por supuesto. Hay otras entradas. La que marca la diferencia con los manejos convencionales es la entrada del nitrógeno. ¿Cómo nos llega el nitrógeno al suelo? Hay una parte que viene de los animales, pero claro, estos animales nos están devolviendo nitrógeno que antes han alimentado del pasto. Así que, ¿cuál es la entrada principal? Pues la entrada principal es el aire. El 70% del aire es nitrógeno. Y ese nitrógeno entra al suelo a través de una relación simbiótica que se crea entre la vida del suelo, concretamente las bacterias fijadoras de nitrógeno, las hay de vida libre, y las hay que viven estrechamente a una familia de plantas, las leguminosas, que son ampliamente conocidas porque muchas de ellas se cultivan, como el garbanzo, la soja, el guisante, la beza, que la vemos por aquí, y otras de praderas silvestres, como tenemos aquí, que son los tréboles, ¿vale? Vamos a elegir esta zona, que es donde vemos que hay, entre todas las plantas que vemos, hay trébol, leguminosas, ¿vale? Que serán las que nos indicarán si hay o no rizobium asociado a ellas, fijando nitrógeno gratuitamente del aire a nuestro suelo. Aquí tenemos nuestra fábrica de fertilizantes gratuitos, el trébol. ¿Dónde encontraríamos nuestro rizobium? Pues aquí tenemos nuestro trébol, la que está asociada a la bacteria fijadora de nitrógeno, y las bacterias se encontrarán en la parte justo por debajo de la materia orgánica por descomponer. ¿Por qué? Porque las bacterias fijadoras de nitrógeno les encanta el nitrógeno del aire, pero odian el oxígeno, les sienta muy mal el oxígeno. Entonces el aire, cuando atraviesa el suelo, un suelo poroso y descompactado y con buena aireación, como es en este caso, al pasar por la materia orgánica por descomponer,
Los microorganismos que están ahí en superficie, como el micelio del hongo, consumen el oxígeno y ahora el aire solo pasa con nitrógeno, sin oxígeno. Y por último, vemos la magnífica lombriz de tierra, una de las superingenieras de nuestro suelo. En un solo día es capaz de pasar por ella 2 veces su peso en tierra y que mueve muchísima tierra a lo largo del suelo. Su función no solo es mover tierra, sino que además el suelo lo que hace es airearlo, crea canales, distribuye microorganismos, procesa también mucha materia orgánica, favoreciendo el humus, que nos favorecerá también la estructura del suelo, y emite también ciertos compuestos complejos que, entre otras cosas, lo que le da es estabilidad estructural al suelo, para que no se vuelva a compactar, que pueda entrar más materia orgánica, que pueda entrar más aire, que fije más nitrógeno, que alimente más vacas, que creen más bostas, que a ellas además les llegue más alimento. Toda esta vida que vemos aquí dependen de un manejo regenerativo que respete y que cuide que haya un mulching de materia orgánica y que esa verdadera fábrica del suelo, que es esos primeros centímetros, estén activos y equilibrados. Y respetar que esa estructura perfecta para que entre aire, entre oxígeno, entre agua, se mantenga la cantidad correcta de agua y que los ciclos de nutrientes, de minerales y de agua pues se mantengan perfectamente y de manera regenerativa, haciendo que el ecosistema crezca en altura y en fertilidad. Ahora vamos a comparar este suelo regenerativo con manejo regenerativo, o mejor dicho original, pero que simula muy bien lo que sería un manejo regenerativo de impacto positivo del ganado y respeto por la estructura del suelo, con un suelo convencional que ha recibido pues durante décadas las labores y manejos convencionales, ¿vale? Y lo tenemos justo aquí, justo al lado. Aquí nos vamos un poco lo más lejos posible para que no haya zona de influencia entre uno y otro, y aquí estamos en el centro. Fijaros, en la misma época del año que el que hemos visto antes. Y vamos a hacer un pequeño cuadradito y vamos a analizar, igual que hemos hecho anteriormente, cuánta vida y de cuántos reinos distintos a simple vista podemos identificar. Para empezar, no tenemos toda esa capa que hemos visto anteriormente de materia orgánica por descomponer, de los excrementos de los animales, de la hojarasca del árbol, de todo eso del pasto del año anterior. Así que tenemos el suelo totalmente desnudo. Aquí el sol irradia directamente, las gotas de lluvia pegan directamente sobre el suelo, haciendo que sea difícil la aireación del suelo, favoreciendo que se compacte. Y si cavamos un poco, viendo a ver qué encontramos, raíces vamos a ver muy pocas, porque evidentemente no hay plantas, pero fijaros cómo es prácticamente imposible sacar un trozo cuadrado sin que se nos desmorone, sino que se nos rompa. No tiene estructura, no hay raíces, no hay vida, no hay lombrices, no hay nada. El suelo está muerto, no hay ingenieros trabajando para nosotros. Este suelo, para que pueda producir, ¿de qué depende? De insumos externos, porque todo ese trabajo que hacía el rizobium, la lombriz, los coprófagos, el ganado, pues lo tenemos que contratar fuera. Así que hay que traerlo de fuera, con insumos, con fertilizantes, con energía del tractor que remueva este suelo para que intente respirar. Todo depende de insumos externos, que lo traigamos de fuera. En este caso, por ejemplo, en el que estamos delante de un alcornoque, un Quercus suber, centenario, muy cerca de la ciudad de Sevilla, está prácticamente súper naturalizado, sin tocar por el hombre. Todavía pues, se puede ver que conserva su cubierta de mulching, presenta un aspecto espectacular, sin ningún tipo de problema de ningún patógeno, nada. Está, como decimos, ¿no?, de nuevo, perfecto. No ha llegado aquí sin ayuda, ha llegado porque tiene mucha ayuda y es la que vamos a conocer. Todas esas partes que suman a este árbol, que son la vida asociada a sus raíces. Este ecosistema árbol, la parte aérea, pues todo lo que podemos ver, que estimamos que pueden haber unas 20 toneladas de materia vegetal, pues la parte subterránea que no vemos, genéticamente su parte genética, la que es propia del árbol, está equilibrada. Si hay 20 toneladas en la superficie, hay otras 20 toneladas en subterránea, en forma de raíces. Raíces que algunas tendrán una función de anclaje, otras de absorción de nutrientes, etc. Si este árbol tiene 20 toneladas de parte subterránea, propia suya, genéticamente, podemos multiplicar por 100 la parte asociada a esas raíces, en forma de hongos, bacterias y multitud de microorganismos e insectos y nemátodos que viven asociados a eso y que necesitan de esa energía que capta a través de la fotosíntesis para su supervivencia y para su correcto funcionamiento.
Vamos a ver algunas de esas partes. La hojarasca, ¿vale? Toda esta materia orgánica en descomposición, que fijaros, se puede cavar perfectamente con la mano, y hasta que ya empieza a aparecer lo que sería una tierra un poco más, lo que sería mezclado con la tierra, tenemos nada más y nada menos que 10 centímetros de materia orgánica en descomposición, que ha creado el propio árbol, que es de las hojas, de las ramitas, de todo lo que va cayendo, de lo que depositan los pájaros que duermen en el árbol, insectos, etc. Toda esta materia orgánica se descompone gracias al micelio, ¿no? A los hongos, son los que lo conectan todo. Ha creado un mulching perfecto con aire, con las condiciones magníficas para que se desarrollen los hongos saprófitos, los descomponedores de materia orgánica. El árbol tiene una masa foliar importantísima, con unas altísimas demandas, que el ecosistema tiene que ser capaz de responder a esas necesidades. Lo que cae bajo la copa es muy pequeño para las necesidades que tiene este árbol, necesita algo más, necesita recursos que tiene lejos, que no están aquí, y sobre todo en forma de nutrientes, micronutrientes que se agotan rápidamente bajo el árbol en sus primeros años de vida. ¿Cómo llegan hasta aquí? La red que se crea de hongos bajo él es el sistema logístico cercano, ¿no? El que distribuye los nutrientes que vienen de fuera. Pero esos que vienen de fuera los traen otros organismos asociados dentro de esas 100 veces más biomasa asociada a las raíces, ¿no? Que tiene el árbol. Esta sería una espora de uno de estos hongos en el que se ven todas estas láminas y en que cada una de ellas hay miles y miles y miles de pequeñas microscópicas esporas, que son como las semillas del hongo. Fuera de la copa de este árbol, en un ecosistema como el sur de la península ibérica, suele ser muy seco y hace que sean poco viables estas esporas. Bajo de la copa se dan las condiciones perfectas, que es realmente donde se necesitan este tipo de hongos para que esta semilla se desarrolle perfectamente. Fijaros aquí. Estamos justo a la caída de la copa. Vemos ya que la materia orgánica prácticamente ya desaparece a partir de aquí. Aquí hay hojarasca, trozos de capuchones de bellota, ramitas, pero ya aquí apenas hay nada, ya es tierra prácticamente. Estamos en este primer metro de contacto con la parte exterior. Y justo a partir de este metro vemos unos pequeños hoyos muy característicos, que se ven en zonas del sur de la península ibérica y que los ha realizado los conejos. Los conejos no hacen estos hoyos al azar, lo hacen porque buscan una sustancia que les atrae muchísimo, que es perfecta para alimentarles y que huele muy bien y a la que son prácticamente adictos, y son las trufas. Estas trufas que han detectado estos conejos por el olor están en un submomento de maduración perfecto para que el conejo se las coma, y una vez que pasa por su aparato digestivo, el conejo luego va a ir distribuyendo en otros puntos. Si tuviéramos que buscar y evaluar un ecosistema desde el punto de vista microbiológico, que está de ese consorcio de microorganismos, cómo está y cómo se encuentra, en qué estado, si está regenerado, si está en degradación, etcétera, nos vendríamos a esta parte, aquí, en la zona de intercambio, porque aquí veríamos si este árbol está realmente conectado con el exterior o no, o está aislado en su zona. Para ello podríamos coger una muestra de aquí de suelo y venirnos a los primeros centímetros de suelo. Descartaríamos esta primera capa, en la que hay materia orgánica en descomposición, y nos iríamos a partir de los 5 centímetros más o menos de la superficie. Aquí podríamos coger una muestra, que hay miles y miles y miles de millones de microorganismos. Aquí, si lo tuviéramos que analizar con técnicas tradicionales, solamente podríamos saber el 2% de los microorganismos que viven aquí, que existen en esta muestra de tierra, porque fuera de aquí mueren, no son cultivables en laboratorio, con métodos tradicionales. Gracias a las últimas tecnologías, como por ejemplo la secuenciación masiva de genes, podemos hacer, mediante cogiendo una pequeña muestra de aquí, podemos conocer prácticamente todos los microorganismos que están asociados a esta muestra, que viven aquí, en este suelo. Claro, ya partimos de un enfoque muy simplista, que solamente conocía o interpretaba las muestras de suelo, de microorganismos de suelo, solo con ese 2% que era capaz de cultivar, a un enfoque donde ya tienes datos para poder interpretar el consorcio de microorganismos que hay ahí y poderlo asociar a unas condiciones de degradación o de regeneración del ecosistema. No podemos pretender conocerlos absolutamente todos, porque y saber cuál es el papel de cada uno, pero sí identificar aquellos que son los importantes del ecosistema, como son los saprófitos, como son ciertas bacterias, fijadoras del nitrógeno, por ejemplo, que cogen el nitrógeno del aire, o, por ejemplo, los hongos asociados a la raíz, como son las micorrizas y demás. Si tenemos una buena cantidad de micorrizas y en cantidad y calidad, pues nos estará indicando que hay una vida asociada a ellas muy importante que necesitan esas micorrizas. Si queremos saber la calidad de un ecosistema original, podemos utilizar este tipo de ecosistemas para saber cuál es el punto
de regeneración al que podemos llegar. Acabamos de ver cómo son estos ecosistemas de manera original, en su modo original. Y aquí estamos en qué lo convierte la agricultura convencional. La agricultura convencional, con sus prácticas de manejo, va degradando el suelo, degradando, erosionando, como por ejemplo en este olivo. Un olivo con un porte muy raquítico, pequeño y totalmente desconectado. Pero ya no solo desconectado, porque no se puede conectar con prácticamente nada, porque ha desaparecido todo alrededor suya. Aquí, por ejemplo, es donde tendríamos el suelo original de este árbol. Cuando se plantó, posiblemente mucho antes. Pero aquí es donde estaría el suelo mineral, lo que es la parte, ese horizonte A más o menos. En el caso anterior hemos visto que por encima de este tendríamos incluso un mulching de materia orgánica en descomposición de incluso de unos 15-20 centímetros, que hacía que el suelo fuera aún mayor. Todo este suelo es el que ha desaparecido en este terreno. Así que el modelo regenerativo lo que buscamos es quizás no volver a crear este suelo porque no sería viable en tiempo a escala humana, pero sí volver a activar todo este ecosistema, volver a conectar este árbol con su entorno, evitar hacer, por ejemplo, fijaros como en esta parcela, a este olivo, parece su afán en desconectarlo de la agricultura convencional, le han arrancado esta raíz. Una raíz funcional que tiene su capacidad todavía de absorber agua, de absorber nutrientes, de anclaje en el árbol. Que todas estas funciones que hacía esta raíz al árbol se las tiene que ahora suplir con más insumos, con más energía, con más abonos, con más labores, alternativas a esto. Por un lado, dejar de degradar, como hace la agricultura convencional, haciéndola cada vez más dependiente de insumos a los ecosistemas, y pasarnos a la regeneración, imitando la naturaleza, imitando a sus ciclos, ayudando a que esa biodiversidad funcional tenga las condiciones perfectas para que trabaje con nosotros en ese objetivo de regenerar, de crear suelo, de almacenar energía en forma de biomasa, en aprovechar los recursos del agua, de nutrientes, de minerales del suelo, continuar con el modelo ya establecido por la naturaleza que funciona perfectamente, que es capaz de generar recursos como convertir un árbol como este en un alcornoque como el que hemos visto antes, en el mismo espacio, en el mismo suelo. Estamos a apenas 50 metros unos de otros. En la lucha contra el cambio climático, la agricultura regenerativa es una de las herramientas más importantes que tiene la humanidad. Cada centímetro que podamos recuperar de suelo son toneladas y toneladas de CO2 que secuestramos de la atmósfera. La agricultura regenerativa es la que tiene la solución. Es la única que propone el secuestrar carbono de la atmósfera porque es la que necesita que esos ciclos funcionen, que esos ciclos de nutrientes, de agua, de carbono, que esa biodiversidad funcional tenga el espacio y las condiciones perfectas para trabajar y hacer su función y que nos revierta en mayor capacidad de almacenar agua, de mayor capacidad de aprovechamiento de los recursos y por lo tanto mayor rentabilidad. Es la única que puede hacer que toda esta capacidad que tenemos de almacenar toneladas y toneladas de carbono se lleve a cabo.